Hermanas, buenas tardes. Espero que estén todas bien y podamos disfrutar de este rato que vamos a estar juntas. Vamos a orar. Dios nuestro, tú eres nuestro Padre, nuestro Creador y Señor. Confesamos entonces con alegría que en ti descansamos y en ti queremos vivir. Ven a nosotros y bendícenos. Toma nuestro tiempo de trabajo en tus manos. Redime con tu santa presencia las horas de este día. Condúcenos en la obediencia. En el nombre de Jesucristo pedimos estas bendiciones. Amén. Cantemos juntas El Dios está aquí, como siempre. Es nuestra canción para reunirnos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y me puede oír. Voy a leer en el Evangelio de Mateo los versículos 28 a 32. Una parábola que podría llamarse el mejor de dos hijos malos. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Se acercó el padre al otro hijo y le dijo lo mismo. Y el muchacho contestó: Sí, señor, ya voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Los discípulos respondieron: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros el reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Les voy a contar qué es una parábola, aunque después Aide también nos va a decir algo, pero la parábola es una forma literaria que consiste en un relato imaginario del cual, por similitud o semejanza, se deriva a una enseñanza relativa a un tema que no está demasiado explicado. La parábola tiene un fin didáctico y podemos encontrar varios ejemplos en los evangelios, donde Jesús narra muchas parábolas como enseñanzas al pueblo. El término parábola, lo dije, significa comparación, contando situaciones de la vida diaria y en el caso de Jesús, del ambiente que los discípulos conocían, señalando asuntos morales y espirituales. Las formas más conocidas de parábolas en el cristianismo son las que encontramos en la Biblia. Además de las ya familiares, como la del buen samaritano o la del hijo pródigo, hay dos parábolas en el Antiguo Testamento, que son las del Cordero, narradas por Natán en 2 Samuel 12, del 1 al 9, y la de la mujer de Tecoa, también en 2 Samuel, capítulo 14, del 1 al 13. Y tal vez nos preguntamos, ¿por qué enseñaba Jesús en parábolas? El Señor Jesús con frecuencia usaba parábolas para ilustrar verdades profundas y divinas.
Estas historias son fácilmente recordadas, con la característica de los personajes y el simbolismo rico en significado. Jesús empleó muchos parecidos gráficos, usando cosas tan comunes como la sal, el pan, las ovejas, los temas de todos los días, sencillos, y su significado eran bastante claros en el contexto de su enseñanza. Algunas parábolas por ahí requerían más explicación, y en un momento dado de su ministerio, Jesús comenzó a enseñar utilizando exclusivamente parábolas. Podríamos señalar 5 razones de Jesús para usar las parábolas. En Mateo 13, del 10 al 17, leemos: Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? Y Jesús respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se le han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. La primera razón, es para revelar precisamente los misterios del reino. Las parábolas de Jesús son historias cortas que enseñan una lección espiritual o moral, justamente por similitud. Jesús comparaba el reino de Dios con algo cotidiano que podía entenderse fácilmente. La lección o el objetivo es lo más importante, no tanto la historia en sí. Así que, aunque conozcamos la parábola, pero no vivimos la instrucción que Jesús quiso impartir, la historia carece de relevancia. La historia de una parábola pudiera ser cierta o no, pero la lección o el misterio revelado es verdadero. Por eso la mayoría de las parábolas comienzan: el reino de los cielos es como, o el reino de los cielos es semejante a. Jesús mismo era el reino de Dios entre los hombres. A través de las parábolas quería que las personas se relacionaran con Él y comprendieran cómo se podía establecer el reino de Dios en la tierra. Razón número 2. Para demostrar que el Mesías había de venir. Las parábolas son parte del cumplimiento profético de Cristo y su testimonio como Dios. Veamos lo que dicen las Escrituras. En Mateo 10, 34-35 dice: Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas. Sin emplear parábolas no les decía nada. Así se cumplió lo dicho por el profeta: hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Mateo expone un salmo que anuncia la fidelidad de Dios y anticipa que Dios mismo iba a abrir su boca en parábolas, y lo hace hablando de Jesús. En el Salmo 78:2 vemos esa profecía: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y en el Salmo 78 dice: pueblo mío, atiende a mi enseñanza,
Presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Dios está anunciando que va a habitar entre los hombres y con sus propios labios hablará en parábolas. Razón número 3. Más fácil de memorizar una pequeña historia que un cuento largo. En Mateo 4:33 dice: con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. En la parábola se enfatiza mucho la repetición de verdades e historias una y otra vez para que los discípulos pudieran transmitir las verdades que aprendieron con mayor facilidad. La razón número 4 es cimentar un principio sensible, profundo en los oyentes. Jesús usó las parábolas para enseñar acerca de la oración, de la salvación, la palabra de Dios, el costo del discipulado, el juicio, la justificación, el corazón de Dios, el crecimiento del reino, la fe, la gracia, su segunda venida, la fidelidad, el afán, entre otras muchas cosas. Tal vez podríamos decir que es importante entonces estudiar las parábolas, no solo como historias, sino como fuente de sabiduría para los principios del reino. La última de las razones era para esconder los principios del reino de aquellos que tenían un corazón endurecido. En Marcos 4:34 dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. En Mateo 13, del 10 al 17, dice: los discípulos se acercaron y le preguntaron otra vez: ¿por qué les hablas a la gente en parábolas? Y la respuesta de Jesús: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino, pero a ellos no. Los discípulos eran privilegiados. A ellos les decía una parábola y les daba una explicación. No era tampoco que los fariseos o los saduceos no eran capaces de entenderlas, porque muchas veces se daban cuenta de que hablaba de ellos y se enfurecían, como en la parábola del labrador malvado o cuando habló de cuidarse de la levadura de los fariseos. Pero muchas veces vemos a Jesús como escondiendo el mensaje, porque no las explicaba siempre a toda la audiencia. El profeta Isaías había encontrado que las personas de Israel estaban tan perdidas en el pecado que resentían escuchar la palabra de Dios y se iban intencionalmente abandonando al profeta con la palabra. Jesús experimentó esa misma situación. Vio el orgullo, los prejuicios y la arrogancia en el corazón de los hombres. Casi les diría que impresiona esta declaración: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. El significado de la parábola que leímos al principio es claro. Los líderes judíos habían dicho que obedecerían a Dios y no lo hicieron. Los publicanos y las rameras, en cambio, habían dicho que seguirían su propio camino y, sin embargo, son los primeros que toman el camino del Señor. Ninguno de estos dos hijos era mejor que el otro. Si buscamos el verdadero sentido de esta parábola, es señalar que el hombre bueno es aquel cuyas palabras y cuya acción están de acuerdo. Un cristiano debe ser coherente entre su decir y su hacer. Esta parábola también nos enseña que en las promesas nunca van a ocupar el lugar de la... Nos enseña que las promesas nunca van a ocupar el lugar de la acción y que las palabras rimbombantes no sustituyen a las acciones correctas. La respuesta del primer hijo fue correctísima. Le dice: sí, Señor, voy. Pero desobedeció. La verdadera cortesía es la obediencia dicha con gentileza y buena voluntad. Pero cuidado, podemos decir algo con mucho respeto y después no hacer lo que decimos y arruinamos todo. El camino del cristiano es la acción,
y no la promesa. Lo que destaca a un verdadero cristiano es la obediencia que se entrega con amabilidad y cortesía. Si tienen paciencia van a escuchar un pedacito del himno Jesús, yo he prometido. En nuestro encuentro anterior de cultura en el mes de agosto, hablamos del arte y nos enfocamos en la poesía. Hoy vamos a tratar el cuento. El cuento pertenece a una forma narrativa y tiene distintas formas. La forma narrativa puede ser un cuento, puede ser una novela, puede ser una fábula, puede ser una parábola, puede ser un apólogo. Jesús enseñó con parábolas que tienen reminiscencias orientales. Es la narración de un hecho que pudo ser fingido y del que se deduce una verdad o enseñanza moral. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué les hablaba a la gente con parábolas, él contestó: a vosotros os ha sido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a estos no. Por eso enseñaba con parábolas. Hoy vamos a leer lo que se llama un apólogo. Es similar a la parábola, es decir, tiene una finalidad didáctica o moral. Y en este caso voy a leer uno que se titula El mejor de los regalos. Pertenece a Santiago Argüello, autor nicaragüense de la época modernista de Rubén Darío. Aconteció que cierto día hallábanse congregados en una rica sala varios de los más opulentos hombres del país. El sembrador de granos, que recogía tan abundantes cosechas que no solo bastaban para el consumo de su pueblo, sino que hasta podía abastecer con ellas a las comarcas colindantes. El negociante en telas, cuyos géneros traían las marcas de los más raros y lejanos comercios, y cuyas arcas reventaban de oro. El dueño de las 1000 majadas, cuyos pastos verdes y ubérrimos tendíanse por muchas leguas a la redonda, y el señor de la banca, ante quien se inclinaban
los más reputados príncipes de la finanza. Mirando a aquellos potentados, se acurrucaba en un rincón de la sala la huerfanita humilde y triste, aquella que tenía el amargo privilegio de ser alimentada por las migajas de tales manos protectoras. El maestro penetró en la sala, y al penetrar, él sintióse olor de lirios y ecos de música inefable y luz de aurora. Los hombres opulentos se pusieron de pie, poseídos de instintivo respeto. Lo interrogaron con las miradas. «Hay», dijo el maestro, «muchos pordioseros que aguardan en la calle. ¿Qué vais a darme para quienes nada tienen, vosotros que todo lo tenéis?» Y entonces cada uno de aquellos magnates hinchóse de satisfacción en la oportunidad de darse un lujo más, el de la caridad. «Guardo en mis trojes», dijo el sembrador de granos, «cuanto es preciso para saciar sus hambres. Tomad lo que gustéis». «Mis estanterías», exclamó por su parte el negociante en telas, «crujen al peso de mis géneros y de mis mantas. Yo vestiré a los desnudos y daré calor a los ateridos. Y yo», habló el señor de las 1000 majadas, «poseo en las ubres de mis vacas la leche blanca para el regalo de tus pobres. Y yo», habló el señor de la banca, «daré dinero que ellos necesiten para sus vidas miserables». A cada oferta sonreía el maestro, agradecido al parecer con aquellos hombres que ofrecían. Al uno le decía «gracias», al otro le estrechaba la mano, a aquel le movía la cabeza confirmativamente, a éste le daba un leve golpecito en la espalda. De pronto, los ojos del maestro se posaron en la huerfanita, que lo estaba mirando absorta, acurrucada en un rincón de la sala. «¿Y tú, niña, qué das a mis pobres?» Sonrió ella tristemente, miró la humildad de su trajecito zurcido, sus dedos sin anillos, sus brazos sin ajorcas, y sus ojitos buenos y tristes se encontraron con los celestes del maestro, y se besaron las dos lumbres. «No tengo nada», iba a responder ella, mas de pronto exclamó: «Les daré mi cariño». Y entonces se le acercó el divino maestro, le tomó la cabeza entre sus manos de alabastro y la besó en la frente. La besó largamente y dijo, con aquel sello de su beso infinito, que dar dinero es bueno, pero dar alma es mejor, que la comida colma el vientre, mas el cariño el corazón, y que aquello que le daba la que nada tenía era el mejor de los regalos.